una emoción, que es la que he sentido ayer al asistir a la Plaza San Martín, escuchar el discurso que pronunció el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, allí, y alternar con muchísimos venezolanos que se hallaban presentes. Yo no recuerdo a un líder extranjero que haya despertado tanto entusiasmo en nuestro país. Quizás Carlos Andrés Pérez en el Perú del año 74 y antes de él De Gaulle el año 64, pero no conozco ningún presidente electo o en ejercicio real que haya despertado un tal entusiasmo real, y por lo que yo pude conversar con algunos venezolanos presentes ahí, hay una aspiración a la democracia, pero la democracia encarnada en valores concretos, es decir, poder retornar a mi país y poder vivir con mis parientes y con las personas que yo escoja para tenerlas en mi entorno. Ese derecho fundamental a vivir en el país en el que uno ha nacido bajo libertad y sintiendo que sus derechos son respetados es lo que ha sido violado por el gobierno dictatorial, para no hablar de mafia, que gobierna Venezuela actualmente. Frente a esta realidad cruda y cruel, que es la que viven los venezolanos, el discurso del señor Edmundo González Urrutia me aparecía naturalmente como un mensaje de esperanza y de promesa que un día esos venezolanos podrán retornar a su país y sentir que sus derechos son respetados, porque la democracia es eso, respetar los derechos de todos. De manera que desde acá mi saludo al señor Edmundo González Urrutia, a los venezolanos que lo han aclamado como yo no he visto, por lo menos no, en los últimos 50 años, aclamar tanto a un jefe de Estado extranjero que nos visita. Precisamente para hablar de este tema, de lo que está ocurriendo en Venezuela y abordar también otros asuntos en materia internacional, está con nosotros el internacionalista Francisco Belaúnde. Francisco, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación a ustedes. Recogiendo las palabras de Fernando, de esta esperanza transmitida a través de la gira que viene llevando adelante Edmundo González Urrutia, y bueno, el día de ayer condecorado por la Presidenta de la República, el alcalde, el Congreso, más allá de las condecoraciones, ¿cuál crees es la relevancia del apoyo internacional, del reconocimiento internacional en la práctica, más allá de mantener viva la esperanza que se puede trabajar a mediano o largo plazo a través de la figura de González Urrutia para el retorno a la democracia en Venezuela? Bueno, en la práctica, cuando uno ve esto, efectivamente uno puede pensar en lo que fue Guaidó, ¿no? Que al final también se reconoció como jefe de Estado y finalmente no llegó a mucho. De todas maneras es importante en la medida que sí tiene que, mientras más países reconozcan lo que digamos que la elección fue elegido. Claro, porque la diferencia, permíteme la interrupción, con Guaidó es que aquí tenemos las actas. Y eso le ha servido de espaldarazo. Claro. A En el caso de Guaidó fue el Parlamento que en su momento elegido, esta vez sí. Exacto. De manera legítima, aunque después lo sabotearon, ¿no? En este caso sí son elecciones. Es importante. Ahora, en términos prácticos, obviamente yo me imagino, al régimen de Maduro todo esto le irrita, ¿no? Pero no es que vean un peligro existencial, ¿no? Porque finalmente el apoyo internacional no es lo fundamental. Yo vería lo único práctico acá es si en algún momento a alguien se le ocurre una intervención militar, podría tener, desde un punto de vista legal, podrían decir, oiga, porque ustedes saben que a nivel internacional hay tres hipótesis de enfrentamiento, digamos, de ataque, de intervención militar legal, ¿no? Por un lado es la autodefensa, ¿no? La legítima defensa. Por otro lado, que las Naciones Unidas apruebe algo así, o que un gobierno de un país llame tropas al suyo extranjeras, tropas extranjeras. Entonces, claro, dirían, la única, digamos, dirían, bueno, acá, ¿quién es el presidente legítimo? ¿Maduro o el señor González? El señor González. Vamos a tener que eso sería para mí la única aplicación práctica que
pero aunque pueda tener un efecto ahí sí decisivo. Pero claro, no estamos en eso, porque nadie está hablando de una cosa Bueno, así. pero has abierto una puerta para el análisis interesante. Sí, que bueno, me parece que... desarrollar después de Sí. los anunciantes que tocan, ¿no, Fernando? Así es, nos vamos a la pausa, pero en relación al accidente aéreo extraño entre un helicóptero militar y un avión civil cerca del aeropuerto de Washington, hay declaraciones del jefe de los bomberos de la región que anticipa que no cree que hayan sobrevivientes, porque inclusive que nos hayan podido terminar en el río, cosa que ha sucedido en otra oportunidad en Nueva York. Estamos en invierno, la temperatura es particularmente gélida, pero independientemente de eso, el choque parece que ha sido muy violento entre un helicóptero militar, un halcón negro me parece, contra un avión de una empresa civil de aviación. Vamos a la pausa, Mávila. 8:17. Son las 8:21, estamos entrevistando al internacionalista Francisco Belaúnde y naturalmente queremos saber, más allá del análisis de la situación y de los alcances de la gira latinoamericana que está haciendo González Urrutia, hoy en el Perú todavía, ¿qué perspectivas de salida hay? Porque González Urrutia promete a los venezolanos del Perú que van a poder regresar a su país, pero ¿cómo se puede viabilizar esa promesa? Es muy complicado porque finalmente todo eso se disputa, sobre todo, por lo menos en principio, a nivel interno, ¿no? Y entonces, a nivel interno, ¿cómo puedes tú, digamos, sacar un régimen? Lo puedes hacer, bueno, no hay lucha armada, felizmente, pero sí, digamos, a través de manifestaciones potentes que pueden implicar un momento dado que incluso los soldados o policías de base deciden de ya no obedecer órdenes y se pliegan a la multitud. Claro. Pero eso no puede pasar. ¿Por qué? Y no pasó el 10 ni el 9. Y eso es lo que apelaba María Corina Machado. Por supuesto, esa era la idea, un poco que llegara González, ¿no? Y entonces casi en hombros, ¿no? Llegara a los centros de poder, a Miraflores y todo lo demás. Pero eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque la gente está asustada. Obviamente que había una manifestación importante ese día, el 9, el 10, pero mucho menos de lo que era necesario para generar pues una masa crítica. Y la gente, ¿por qué no hay? Porque la gente se muere de miedo de salir a la calle. Se muere, es lógico, hay tanto terror, y esa es la eficiencia, ¿no? de este régimen represivo. 25 años también ayuda, ¿eh? Exactamente, y entonces, entonces nada, la gente se muere de miedo. Entonces, claro, y además Fernando decía bien, cuando deslizaba la palabra mafia, hablamos de una Fuerza Armada corrompida, comprada, que no está hoy necesariamente al servicio de los derechos fundamentales de los venezolanos. Por eso me parecía interesante la posibilidad que deslizabas sobre la presión internacional. Sí. ¿No? En la geopolítica en este momento todavía no sabemos cuál va a ser el impacto de la llegada de Donald Trump al poder. Eso puede cambiar algunas situaciones y puede determinar. ¿Podría haber alguna manera de presionar a Maduro, de dejar el poder desde ahí, desde esa óptica, desde cómo se muevan las fuerzas, digamos? Estados Unidos considera el Tren de Aragua, lo ha puesto en la lista de organizaciones terroristas. ¿No? Hay unos vínculos que ayer también analistas venezolanos nos decían se ha establecido entre Maduro, Irán, en fin. Sí, claro. Entonces, por ese lado, de pronto, ¿podría existir una presión internacional que asuste realmente a Maduro y lo obligue a abandonar el poder? Yo creo que la única manera que ellos asusten es con la amenaza de una intervención militar. Porque todo lo que sean incluso sanciones... Pero hablabas de la legalidad de una invasión militar, lo que pasa de las posibilidades de que sea... Obviamente, desde el punto de vista del derecho internacional, como decía hace un rato, la única posibilidad abierta, porque obviamente Naciones Unidas no va digamos, a hacer nada, porque ahí están Rusia y China que van a poner cualquier veto si fuera el caso, si hubiera una resolución de ese tipo discutida, ¿no? Pero la única posibilidad es que sea el presidente, la autoridad del país que pide la intervención extranjera. Y claro, como cada vez más países se están reconociendo a González Urrutia como presidente, muchos podrán decir, oiga, ¿quién es el presidente legal en Venezuela? ¿Maduro o González? Para nosotros, González. Bueno, pues entonces Estados Unidos podría decir, oiga, acá el presidente legítimo me ha dicho que yo tengo que intervenir. ¿Y ves a Trump en esa posición? Ahora, lo que pasa es que nadie sabe exactamente qué va a pasar con Donald Trump. Es un tipo tan imprevisible que un día puede decidir eventualmente más bien negocio con Maduro, ¿no? Que autorice empresas, ¿no? A más empresas norteamericanas
porque hasta ahora solamente está la Chevron, ¿no? Que autorice a cambio que reciba, ¿no? Los aviones con los que venezolanos que quiero expulsar. Entonces, por ahora nadie sabe cuál es su postura, ¿no? Él ha dicho sí, le va a ir mejor a Venezuela, no ha dicho nada más, ¿no? Por ahí alguien de sus partidarios dijo, no, bueno, Maduro, el señor Donald Trump va a conversar con quien esté en el poder, algo así. Claro. Entonces, no se sabe, pero sí podría haber mucha presión. ¿Por qué? Porque efectivamente Venezuela es un cáncer ahorita, no solamente para los venezolanos, sino que es un cáncer a nivel geopolítico y de seguridad. En Colombia, por ejemplo, en estos momentos hay en Catatumbo, que es una zona en el norte, que fronteriza con Venezuela, hay una guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y, ¿cómo se llama?, rebeldes de la antigua FARC, ¿no? Disidentes de la antigua FARC. Y se ha establecido que, aparentemente, que el Ejército de Liberación Nacional llevó combatientes al Catatumbo, desde una parte de Colombia al Catatumbo, pasando por territorio venezolano, ¿no? Es decir, con la complicidad del régimen de Maduro. Totalmente. Y además ya se ha determinado que el Ejército de Liberación Nacional es una guerrilla prácticamente colombo-venezolana. Hay una cantidad enorme, no sé si la mitad o algo así, de combatientes venezolanos en el Ejército de Liberación Nacional. O sea, prácticamente es colombo-venezolana. Entonces, y hay que recordar que Petro suspendió las negociaciones con ellos. No hay un proceso de paz. Por ese tema ya no hay un proceso de paz, efectivamente. Y el propio Petro se molestó tanto que se atrevió, algo que no había dicho hasta ahora, a hablar de Maduro como el presidente que ocupa la presidencia de Venezuela, algo por el estilo. No dijo exactamente el presidente Maduro como diciendo, no, el presidente actualmente que ejerce el señor Maduro que ejerce la presidencia en Venezuela, como diciendo está molesto. Ahora, es verdad que había una conversación, ¿no?, entre el ministro de Defensa de Colombia y el señor Padrino para supuestamente coordinar acciones contra la guerrilla esta del Ejército de Liberación Nacional. Pero vamos, todo el mundo sabe que Venezuela está haciendo un juego doble acá, ¿no? Porque evidentemente apoya al Ejército de Liberación Nacional y por otro lado trata de aparecer como que está... Sí, Francisco Belaúnde, yo debo decir que ayer, para contar toda la verdad, vi a un grupo, es cierto, reducido de peruanos manifestando a favor de Maduro, con consignas que daban tristeza. Maduro, a las ratas dales duro. Creo que ya el solo uso de conceptos y metáforas animales para referirse a otras personas descalifica a quien habla de esa manera. Pero otra consigna que escuché es Venezuela, Rusia, un solo corazón. ¿Por qué esta expectativa a una defensa rusa y qué respaldo real tiene Venezuela por parte de países con los que ha cultivado relaciones, como Rusia, es cierto, pero también China e Irán? Sí, bueno, efectivamente hay. Nada más se habla mucho de pasos de iraníes, incluso a través de Colombia. En fin, eso es un tema bien grave, efectivamente, el tema iraní, ¿no? Y me imagino que los israelíes deben estar muy preocupados por eso. Y claro, a Donald Trump no le va a gustar, tampoco. Ahora, que digamos que Rusia pueda realmente defender a Venezuela, no lo creo. No tiene casi ninguna posibilidad, está muy lejos. Tendría que llevar un portaaviones. Rusia tiene con las justas un portaavión viejo de los años 70. No puede pues competir con Estados Unidos. No hay forma que en caso de que hubiera una intervención de ese tipo que Rusia pueda defender a Venezuela. Y China tampoco se va a meter, ¿no? Entonces, yo creo que en caso de un ataque militar que solamente lo concebiría como bombardeo, no de otra manera, porque una invasión es imposible. Y una operación militar tipo para sacar a Noriega también parece que no tiene mucho sentido. Que fracasó militarmente además. Sí, se entregó voluntariamente a los 10 días Noriega, pero murió bastante gente, finalmente más de lo que se dijo. Sí, y entonces 10.000 soldados invadieron y no capturaron a Noriega. Así es. Y entonces, en este caso, la única posibilidad es bombardeo o amenazarlos a estos militares con bombardear las bases militares, si no se van en 5 o 6 días o lo que fuere, o enviarles drones que de pronto no conoceremos nunca, pero que están en el espacio de Yo creo que eso me parece ante el hecho que se aparezca como que no hay salida, ¿no? Más allá de las promesas de González y efectivamente del temple de María Corina Machado, porque eso hay que reconocer que es una persona con mucho temple y que no se rinde, no es algo que no había en la anterior, que había bastante división entre la oposición. Ahora pues ahí en tiempos de Guaidó, efectivamente la cosa está mucho más firme por el lado de la oposición. Entonces, más allá de eso,
sí creo que podría haber una situación, digamos, favorable si se diera el caso, ¿no? Si digamos que el señor González, habría que preguntarle, de repente no va a decir que no. ¿Usted pediría la ayuda de Estados Unidos? Sería interesante ver qué dice. Me imagino que como buen diplomático no va a decir eso. No, por supuesto. Obviamente que no. Pero por eso te preguntábamos sobre las posibilidades. Uno puede pensar que hay esa posibilidad y creo que ante justamente la desesperación, la frustración y además el hecho que efectivamente en términos de seguridad es un cáncer, realmente es un cáncer que además se ha expandido a toda la región, el régimen de Maduro, sí, me parece que se podría, yo estoy seguro ya deben estar considerando esa posibilidad en Estados Unidos. Francisco Belaúnde, muchas gracias por su presencia y sus explicaciones sobre la situación actual y sobre lo que puede ser una vía de salida de una situación de bloqueo político que dura ya más de 25 años en Venezuela y que manifiestamente ha llegado a un punto de no retorno. Muchísimas gracias por su presencia y buenos días. Hacemos una pausa, Mavi.